Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestros temas de historia, hoy hablaremos sobre la cultura nazca. Veamos, antes de explicar la ubicación geográfica, quién es el descubridor científico de la cultura nazca. Nazca fue descubierta por Max Uhle, por el arqueólogo Max Uhle. ¿Dónde se ubicó la cultura nazca? Se ubicó a orillas del río Grande, en la provincia de Nazca, departamento de Ica. Tuvo un área de influencia que llegó a abarcar hasta Pisco por el norte, Arequipa por el sur y Ayacucho por el oeste. La capital de la cultura nazca fue Caguachi. Como asentamiento más importante se encontraba esta ciudad Caguachi, que era un conjunto de pirámides de adobe, plataformas y plazas, y ahí se reunían para celebrar fiestas ceremoniales. ¿En qué se basó la economía en la cultura nazca? La base de su economía fue la agricultura. Ellos sembraron el maíz, el frijol, la calabaza, el zapallo, la yuca, el maní, el ají, la guayaba, la lúcuma, el pacae, los payares y el algodón. Con este último desarrollaban sus tejidos y vestimenta. ¿Qué hicieron los pobladores de la cultura nazca para lograr desarrollar la agricultura en un lugar donde caían pocas lluvias, en un lugar de tierras áridas? Para ello, construyeron acueductos, canales y pozos eh, para poder abastecer de agua los terrenos. Para hacer los acueductos, cavaron pozos ubicados a 20 metros unos de otros hasta que encontraron la napa freática. ¿Y qué es la napa freática? Es una capa donde se acumula el agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. Luego los conectaban con otros canales subterráneos. Este sistema filtraba el agua del subsuelo y lo llevaba hacia las reservas de agua desde los cuales se irrigaban los valles. También se construyeron reservorios para almacenar el agua. Entonces, podemos decir, ¿no? Gracias a todo lo que ellos elaboraron y que tuvieron logros tecnológicos para poder desarrollar la agricultura, ¿no? Lo que les había dicho anteriormente. Ustedes pueden observar ahí los acueductos, los canales de irrigación, los pozos. Todo eso lo hicieron para poder tener agua durante todo el año. Por su cercanía al mar, también se dedicaron a la pesca. Vivían frente a un rico mar de donde extraían sus alimentos y lo que sobraba se comercializaba. En muchas de las decoraciones que aparecen en la cerámica no solo se ven iconos como la ballena, sino también se demuestra la pesca y el marisqueo. En cuanto a la sociedad, fue clasista. Existía una clase dominante donde estaba llamada los nobles, ¿no? Ahí estaban los militares, los sacerdotes, los que guardaban los cabezas trofeo y eran los partidarios de las guerras. Los sacerdotes eran las autoridades que tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Al servicio de ellos estaban los ceramistas, textileros, astrólogos, músicos y soldados que habitaban en pequeñas ciudades y centros ceremoniales, entre los que destaca el complejo de Cahuachi. Todos ellos formaban la otra clase que era el pueblo. Hablemos de las cabezas trofeo.
Las cabezas trofeo eran las cabezas que ellos le sacaban, decapitaban a los prisioneros de guerra. Para poderlas elaborar, sacaban el cerebro por la base del cráneo. Luego, la boca era cosida o cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente por donde pasaba una cuerda para que pudiese ser colgada en el cinturón del guerrero como símbolo de victoria. En cuanto a la cerámica, tuvo las siguientes características. Posee la mejor cerámica pictórica de América. Es polícroma, es decir, utilizaron muchos colores, como el blanco, amarillo, rojo, ocre y gris. Tuvieron horror al vacío. ¿En qué consistía esta técnica? Consistía en que toda la cerámica tenía que estar pintada, es decir, no tenía que quedar ningún espacio sin pintar. Tuvo forma globular, dos picos divergentes unidos por un asa puente. Fue pictórica, usaron más de 15 colores y más de 190 matices, es decir, más de 190 combinaciones. ¿Qué es lo que representaban ellos en su cerámica? Representaban varios temas como seres antropomórficos, felinos, dibujos geométricos. Ustedes pueden observar ahí en las imágenes. La religión. En cuanto a la religión, fueron politeístas, es decir, que adoraron varios dioses. Fueron panteístas porque ellos creían en los seres que habían en la naturaleza. Algunos ceramios Nazca muestran ritos de despeñamiento y decapitación de individuos. A ellos acudían los cóndores para consumir los cuerpos. Está el dios Boto, el dios Viracocha y el dios Con, siendo su dios principal el dios Con. En cuanto a la textilería, elaboraron finísimos mantos o telas utilizando el algodón y la lana de camélidos. La lana de los camélidos, como era parte de la costa, los camélidos están en lo que es la parte de la sierra. Entonces, ¿cómo ellos obtenían esa lana? La obtenían mediante el trueque, ¿no? Ellos, por ejemplo, intercambiaban el pescado en esas zonas o los mariscos en las zonas de la sierra y hacían un trueque, o sea, un cambio, ¿no? Ellos daban el pescado y los pobladores de la sierra les daban la lana. En este caso, la lana de los camélidos, y por eso ellos podían elaborar unos hermosos y finos mantos. En cuanto a la arquitectura, ellos utilizaron como principal técnica el adobe. Ya habíamos visto anteriormente que Caguachi es la capital de esta cultura, ¿verdad? Entonces, Caguachi, ¿qué significa? Significa lugar donde viven los videntes. Era una ciudadela construida en adobe donde sobresalen pirámides ceremoniales. La Gran Pirámide se sitúa en un terreno inclinado frente a las líneas de Nazca y todo el conjunto está rodeado por una gran muralla. Fue el centro habitacional y ritual más importante de la cultura Nazca. Veamos ahora los geoglíficos. Las líneas de Nazca es uno de los aspectos más sorprendentes de esta cultura, descubiertas en las pampas de San José por el ayudante de Tello, Toribio Mejía Seispe. ¿Qué son los geoglíficos? Son un conjunto de líneas y figuras trazadas sobre la pampa en un área de 500 kilómetros cuadrados. Estos geoglíficos representan figuras geométricas y también vegetales y minerales. Solo pueden ser observados en su integridad por el aire. Para algunos arqueólogos tienen los siguientes significados. Para Toribio Mejía Seispe, las líneas serían rituales
servirían para rituales religiosos. Para Paul Kosov es un libro de astronomía más grande del mundo y para María Reiche es el gran calendario solar que marcaría el rumbo de las estrellas. ¿Sabías que la estudiosa alemana María Reich dedicó gran parte de su vida a la observación y estudio de estas líneas que relacionan a la agricultura, el agua y la astronomía? Miren chicos, ahí ustedes pueden observar las líneas y geoglíficos de Nazca, que son un conjunto de más de 800 líneas de decenas de metros de largo, unas 300 figuras geométricas y otras 70 con formas de animales, plantas y seres antropomorfos. Fueron dibujadas durante más de 1500 años en los desiertos de Ica por la civilización Nazca, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí tenemos figuras de la ballena, de un ala, del cóndor, del pájaro, del mono, de la araña, de un triángulo, de una flor, de un perro, de un pájaro, de un mono, de un pelícano, de una estrella, entre otros. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase.